Bienvenido nuevamente a Enlace Tributario, el canal donde despejarás tus dudas tributarias. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas dudas y, para ser sincero, más de un dolor de cabeza. Estamos hablando de cómo determinar correctamente la multa por la infracción tipificada en el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario, más conocida como la declaración de cifras o datos falsos. ¿Te suena complicado? Tranquilo, aquí te lo explico paso a paso para que no te quede ninguna duda. Para entender este tema a profundidad, vamos a repasar algunos términos que realmente necesitas dominar. Recuerda que mi objetivo es que aprendas de verdad y al finalizar el video puedas manejar cómo se aplica esta infracción y su régimen de gradualidad. Ahora, ¿qué término necesito que domines? ¿Qué nos indica el artículo 59 del Código Tributario? Nos habla sobre la determinación de la obligación tributaria y nos indica que esta determinación la puede realizar el mismo deudor tributario o la administración tributaria. Como sabemos, en un primer momento es el mismo deudor tributario que verifica la realización del hecho generador, determina la base imponible y la cuantía del tributo. Pero no queda ahí, ya que la administración tributaria también puede verificar la realización de ese hecho generador, identificar al deudor tributario, señalar la base imponible y la cuantía del tributo. Y esto se ve reflejado cuando la administración tributaria verifica la determinación realizada por el deudor tributario. Una vez que el deudor tributario ha determinado el hecho generador de la obligación tributaria, la base imponible y la cuantía del tributo, ésta tiene que comunicársela a la administración tributaria. Para ello, SUNAT pone a disposición de los contribuyentes ciertos formularios para que cumplan con esta obligación, como por ejemplo el Declara Fácil, la planilla electrónica, el formulario 710 o el formulario 709, entre otros. Se supone que el contribuyente, la información que está proporcionando a SUNAT es la información correcta, es una información veraz. Pero cabe la posibilidad que el contribuyente en su primera declaración haya presentado o determinado datos incorrectos. Entonces es un derecho del contribuyente que pueda rectificar esta información. ¿Qué nos indica el artículo 88 del Código Tributario? Específicamente en el numeral 2 nos habla sobre la declaración tributaria sustitutoria o rectificatoria. Recordemos que, si bien es cierto el contribuyente puede presentar su declaración a través de los formularios virtuales, SUNAT les asigna una fecha límite para poder presentarlas. ¿Qué pasa si el contribuyente presenta una nueva declaración modificando los datos del original y esta la presenta dentro del plazo del cronograma que establece SUNAT? Esta nueva declaración se considera como sustitutoria. Y si el contribuyente presenta una nueva declaración modificando la original, pero esta la presenta después de la fecha del cronograma que establece SUNAT, esta declaración se considera como rectificatoria. ¿Y las declaraciones rectificatorias las podré presentar en cualquier momento? Y la respuesta es sí, en cualquier momento, pero siempre teniendo en cuenta el plazo de la prescripción. Una vez prescrita la obligación, entonces ya no se podrá presentar ninguna declaración rectificatoria. Otro punto importante es saber desde cuándo surte efecto esta declaración rectificatoria. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa que una declaración surte efecto? Esto quiere decir que esta rectificatoria sea válida para efectos tributarios. La norma, el artículo 88 del Código Tributario, nos indica que la declaración rectificatoria surte efecto con su sola presentación siempre y cuando determine una igual o mayor obligación. Por ejemplo, si en mi declaración original tuve un impuesto por pagar de 100 soles y en la declaración rectificatoria determino un impuesto por pagar de 500 soles, como estoy determinando una mayor obligación, la norma indica que esta declaración rectificatoria se considera válida desde la fecha de la presentación. ¿Qué pasa si sucede lo contrario? Si el contribuyente en su declaración original determinó un impuesto por pagar, por ejemplo, de 500 soles, y al momento de presentar la rectificatoria, sale un monto por pagar de 100 soles. Como estoy determinando una menor obligación, la norma indica que para que se considere válida esa rectificatoria, tiene que pasar un plazo de 45 días hábiles. A partir de esa fecha, se considera que esta declaración ha surtido efectos. Ahora, no necesariamente se tiene que esperar los 45 días hábiles. Aquí nos indica en este artículo
que si la administración tributaria se pronunciara sobre la veracidad o exactitud de los datos contenidos en esta declaración rectificatoria, entonces ya no se tendría que esperar los 45 días hábiles, sino el pronunciamiento de esta administración. Por ejemplo, el caso de un contribuyente que al presentar su declaración original consignó por error que tenía ingresos de 1 millón. Al momento de realizar la rectificatoria, declaró que no era 1 millón, sino era 1.000 soles. Esta declaración en un primer momento, con la sola presentación, no ha surtido efecto. Entonces, este contribuyente estaba esperando los 45 días hábiles para que surte efecto esta rectificatoria. Cabe resaltar que mientras no surte efecto la rectificatoria, se va a considerar válida la primera que se presentó. Entonces, la SUNAT podría en ese momento haberle notificado una orden de pago por el IGB y por la renta en base a ese millón de soles. Sin embargo, la SUNAT no hizo eso. SUNAT le notificó a su buzón electrónico una esquela indicándole de que presentara su registro de ventas y de compras de ese mes. El contribuyente de esta manera cumplió con toda la información que le requirió SUNAT. Cerraron la esquela indicando que la declaración rectificatoria era válida. En el ejemplo que les estoy dando, el contribuyente ya no esperó los 45 días hábiles para que se considere válida esta rectificatoria, sino que con el cierre de la esquela y con el veredicto de aceptado de SUNAT se consideraba como válida la rectificatoria. Y el último párrafo de este artículo nos habla sobre las calificaciones que efectúa SUNAT, de acuerdo a un perfil de cumplimiento. Si tú estás en los niveles más bajos, tu rectificatoria no va a surtir efecto 45 días hábiles, sino 90 días hábiles, siempre y cuando la administración no emita pronunciamiento, como el ejemplo que acabamos de ver. Muchas dudas que se generan es cómo saber si en mi declaración rectificatoria estoy generando una igual o mayor obligación. ¿Qué es lo que debo de tener en cuenta? Para ello, SUNAT publica un informe, el informe 150-2020, en la que nos despeja la duda de qué casillas debemos de tener en cuenta para saber si estoy generando una igual o mayor obligación. Este informe nos indica que aquel contribuyente que modifique las casillas 140 o 145 a un monto menor y producto de esa modificación la casilla 184 aumenta a la que inicialmente habían declarado, para establecer si dicha declaración surtirá efectos con su presentación o dentro de los 45 días hábiles, deberá tomarse en cuenta la casilla 140. Y esta casilla 140 es el reflejo del débito menos el crédito fiscal, es decir, el impuesto a pagar del mes a declarar. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. La empresa va a realizar su declaración mensual original y consigna los siguientes datos. Como ventas, 120.000 soles y como compras, 55.000 soles. Entonces, si restamos el débito menos el crédito fiscal, tenemos como impuesto resultante 11.700. Este dato se refleja en la casilla 140 de manera automática, como lo vemos, 11.700. El contribuyente también ha declarado como saldo a favor del periodo anterior 500 soles, dando como resultado un tributo a pagar de 11.200. Entonces, estos son los datos que consigna el contribuyente en su declaración original. Posteriormente, el contribuyente rectifica su declaración original. En la declaración rectificatoria, el dato que cambia es el saldo a favor del periodo anterior. Ya no le coloca 500 soles, sino 1.500, dando como resultado 10.200 soles como tributo a pagar. Entonces la pregunta es, ¿cuándo surte efecto la rectificatoria hecha por el contribuyente? Nosotros en un primer momento podríamos pensar, como el tributo a pagar en la declaración original es 11.200 y en la declaración rectificatoria es 10.200, entonces estamos declarando un tributo de menor obligación y por ende surtiría efecto la rectificatoria dentro de un plazo de 45 días hábiles. Pero ¿qué es lo que nos menciona el informe? Que no comparemos la casilla 184, sino la casilla 140. Y como vemos, esta casilla 140 se mantiene con el mismo monto, tanto en la declaración original como en la declaración rectificatoria. Entonces llegamos a la conclusión que la declaración rectificatoria surte efecto en la fecha de su presentación. Veamos otro ejemplo para que quede más claro. En este caso el contribuyente declara ventas 110.000, compras 65.000, restando débito menos crédito
tenemos como un impuesto resultante 8.100. Declara un saldo a favor del periodo anterior de 1.100 soles y dando como un tributo a pagar de 7.000. El contribuyente rectifica la declaración original con los siguientes datos. En esta ocasión, el contribuyente lo que ha rectificado es el monto de las compras, de 65.000 a 68.000, es decir, ha aumentado el crédito fiscal, dando como resultado un impuesto menor al que declaró, en este caso 7.560. Sin embargo, como saldo a favor del periodo anterior, ya no declara los 1.100 soles, sino declara monto cero, dando como resultado un tributo por pagar de 7.560. Si comparamos el tributo por pagar de la declaración original es 7.000, mientras que en la declaración rectificatoria nos arroja un monto de 7.560. Entonces, en un primer momento, creeríamos que esta declaración rectificatoria surte efecto con la presentación, ya que el tributo por pagar en la declaración original es 7.000 y en la rectificatoria 7.560, pero no es así. El informe nos menciona que tenemos que comparar la casilla 140 de la declaración original con la declaración rectificatoria. En este ejemplo, en la declaración original en la casilla 140 se declaró 8.100 y en la declaración rectificatoria 7.560, es decir, un monto menor. En este ejemplo, la declaración rectificatoria surte efecto a los 45 días hábiles. A tenerlo en cuenta, señores, este informe para que puedan ustedes verificar desde cuándo surte efecto su rectificatoria. Una vez hecho este repaso de los términos que he considerado que son muy importantes para entender esta infracción, vamos a ver de lleno qué nos indica el artículo 78, numeral 1, y qué considera como conducta infractora. Y como vemos, esta infracción es muy amplia, pero lo vamos a desglosar para que se entienda mucho mejor. La conducta infractora es la de no incluir en las declaraciones juradas ingresos, remuneraciones, retribuciones, rentas, patrimonios, actos grabados, tributos retenidos o percibidos. Entonces hay ciertas diferencias entre estos conceptos: ingreso, remuneración y retribución. Por ejemplo, ingreso incluye cualquier entrada de dinero. Remuneración y retribución son ingresos específicos relacionados con trabajo o servicios. Por ejemplo, declarar datos incorrectos en los ingresos de un trabajador en la planilla. Renta son ingresos que son gravados por la ley del impuesto a la renta. Por ejemplo, un ingreso por una venta de un bien. Patrimonio, en cambio, son los activos que tiene la empresa en un determinado momento. En ciertos casos, la SUNAT puede cruzar información entre los ingresos declarados y cambios en el patrimonio, detectando así inconsistencias. Es por ello que nuestro Código Tributario toma como una conducta infractora la no inclusión de esta información. Y aquí también están los agentes de retención o percepción cuando no declaran el tributo retenido o percibido. Señores, aquí el legislador, al incluir términos amplios como ingresos, remuneraciones, retribuciones, rentas, busca abarcar todas las posibles fuentes de riqueza o beneficios económicos que puedan estar sujetas al pago de tributos. También se considera una conducta infractora la de aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos. Por ejemplo, una empresa puede utilizar como porcentaje de su pago a cuenta el 1%, sin embargo no le corresponde el 1%, sino el 1.5%. Esto se considera una conducta infractora. Y también está por último la de declarar cifras o datos falsos. Entonces, si estas conductas infractoras influyen en la determinación y el pago de la obligación, o generan aumentos indebidos de saldos, pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario, o generan la obtención indebida de notas de crédito negociables u otros valores similares, se genera la infracción del artículo 178, numeral 1. Entonces, en la parte izquierda están las conductas infractoras y en la parte derecha están las consecuencias de estas conductas infractoras, para que se configure la infracción del artículo 178, numeral 1. Para que se configure esta infracción del artículo 178, numeral 1, tiene que estar reflejada en una declaración rectificatoria, no sustitutoria, sino rectificatoria. Y esto se da siempre y cuando la infracción la detecte el mismo contribuyente. Pero si la detecta la Administración Tributaria en un proceso de fiscalización,
no necesariamente debe de existir una declaración rectificatoria, a tenerlo en cuenta. Una pregunta muy frecuente es ¿cuándo se configura la infracción? ¿Con la declaración original o con la declaración rectificatoria? Por ejemplo, un contribuyente realiza una declaración mensual del periodo de diciembre. La realiza el 2 de enero. Supongamos que su fecha de vencimiento de la declaración de diciembre es el 15 de enero. Este contribuyente ha presentado la declaración el 2 de enero, ojo, y el 20 de enero presenta la declaración rectificatoria. Entonces, ¿cuándo se configura la infracción? ¿El 2 de enero que presentó la declaración original o el 20 de enero que presentó la declaración rectificatoria? Y la respuesta, señores, es con la declaración del día 2 de enero, porque es en la fecha en la que se presenta la declaración incorrecta. Porque la norma nos indica no incluir en las declaraciones ingresos, remuneraciones, retribuciones o declarar cifras o datos falsos. ¿Cuándo se declaró el dato falso? ¿En la declaración original o en la declaración rectificatoria? En la declaración original está la declaración incorrecta y ahí se generó la infracción. Ojo que esta infracción se puede generar incluso antes de la fecha de vencimiento, como en el ejemplo que estamos viendo. ¿Desde cuándo se incurre en infracción? Desde el 2 de enero. No el 15 que es la fecha de su vencimiento, no, sino el 2 de enero, desde esa fecha se ha configurado la infracción. Y esta puede ser antes de la fecha de vencimiento, en la fecha de vencimiento o después de la fecha de vencimiento. Y ustedes dirán, pero ¿de dónde me sacas esa idea? Esto está plasmado en el informe 303-2002 SUNAT. En el punto 3 nos indica que se debe de considerar como fecha de comisión de la infracción prevista en el numeral 1, artículo 178, la fecha en que el contribuyente presenta su declaración original, conteniendo cifras o datos falsos, siendo que haya sido presentada antes del día de vencimiento, en dicha fecha o después. Cabe resaltar que muchos puntos que nos menciona este informe ya no se encuentran vigentes, como por ejemplo el punto 3 nos menciona que la multa se va a actualizar desde la fecha de la comisión de la infracción, y como veremos más adelante esto ya no es así. La actualización de las multas se rige bajo el interés legal y se comienza a computar desde la fecha que me notifican un documento donde me hacen saber que he cometido una infracción. Sin embargo, este informe me sirve de guía para saber cuándo se genera la infracción del artículo 178 numeral 1, que es con la declaración original y no con la declaración rectificatoria. Ahora veremos cuál es la sanción que establece el Código Tributario cuando el contribuyente comete este tipo de infracción tributaria. Y lo que nos menciona el Código Tributario en sus tablas, que la sanción aplicable es el 50% del tributo por pagar omitido, o el 100% del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución de saldos, créditos o conceptos similares. Cabe resaltar que esta sanción ha sido modificada en el año 2016, aproximadamente, con el Decreto Legislativo 1311, la cual nos mencionaba que la modificación es agregar la palabra pagar omitido. Antes era el 50% del tributo omitido, ahora es el 50% del tributo por pagar omitido. Es decir, producto de la rectificatoria, tiene que haber un perjuicio al fisco. Es decir, por ejemplo, en la declaración original me salió un tributo por pagar de 100 soles. Con la declaración rectificatoria tengo un tributo por pagar de 200 soles. Entonces ahí se ve claramente que hay un perjuicio al fisco, hay un tributo por pagar omitido. La tabla de infracciones y sanciones tienen sus notas. Ahora, si no sabías que tenían sus notas, en la parte inferior de las tablas de infracciones y sanciones dice notas y ahí es como si fuera una explicación o qué es lo que tienes que tener en cuenta para la aplicación de las infracciones o de las sanciones. En este caso, en estas notas nos indican que las multas no podrán ser en ningún caso menor al 5% de la UIT, cuando se determine en función al tributo por pagar omitido. Y como hemos visto, esta sanción con respecto al artículo 178 numeral 1 se determina en función al tributo por pagar omitido. Entonces la multa no podrá ser menor al 5% de la UIT. Ahora, ¿qué se entiende por tributo por pagar omitido? Este punto es clave para entender cómo se aplica este artículo 178 numeral 1. La nota 21 de la tabla de infracciones y sanciones del Código Tributario nos indica que el tributo por pagar omitido será la diferencia entre el tributo por pagar declarado y el que debió declararse.
y nos hace la precisión que para determinar el tributo por pagar omitido, debemos tener en cuenta los saldos a favor de periodos anteriores, las pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores, los pagos anticipados y otros créditos, y las compensaciones efectuadas. Aquí entran las retenciones de periodos anteriores, las percepciones del periodo, las percepciones de periodos anteriores. Adicional a ello, nos indican que el caso de omisión de la base imponible de aportaciones a e-salud o a la ONP o del impuesto a la renta de quinta categoría por trabajadores no declarados, la multa, ojo, ya no es el 50%, sino es el 100% del tributo por pagar omitido. Así que mucho cuidado. Por ejemplo, se puede dar el caso de que en la planilla no se haya declarado a un trabajador. Entonces, cuando se declare, se va a generar una declaración de cifras o datos falsos. Entonces, la multa no va a ser el 50%, sino va a ser el 100% del tributo por pagar omitido. Ahora veremos casos prácticos para que quede claro todo lo aprendido. La empresa ABC presenta la declaración mensual de IGB Renta del periodo octubre 2024. La presenta el 20 de noviembre del 2024, es decir, antes de la fecha de vencimiento, determinando un impuesto por pagar de IGB de 2.700 soles. En la casilla de retenciones de periodos anteriores consigna el monto de 1.000 soles, resultando un tributo por pagar de 1.700, los mismos que son cancelados al día siguiente. Posteriormente, la empresa se percata que ha cometido un error y presenta una declaración rectificatoria el día 11 de enero de 2025, modificando la casilla de retenciones de periodos anteriores y consignando el importe de 500 soles. Ojo, el contribuyente un día anterior a la presentación de la declaración rectificatoria realiza un pago de 400 soles. Y también nos dan como dato las ventas y las compras que declaró el contribuyente en la declaración original y en la declaración rectificatoria. Entonces, como vemos, la declaración original y la declaración rectificatoria no se han movido bases imponibles. En este caso práctico, lo que ha hecho el contribuyente es modificar el importe de la casilla de retenciones de periodos anteriores, de 1.000 soles a 500 soles. Veamos. Aquí podemos verificar que en la casilla 140 es 2.700 soles, que vendría a ser el débito menos el crédito. Y en la casilla de saldo de retenciones de periodos anteriores consigna el monto de 1.000 soles, dando como un tributo por pagar de 1.700 soles. Cabe recalcar que el ejercicio indica que al día siguiente se cancelan los 1.700 soles. Y como vemos, en la declaración rectificatoria no se han movido bases imponibles, por lo que en la casilla 140 arroja el mismo importe, es decir, 2.700 soles. Como dato adicional, habíamos visto que si en la declaración rectificatoria en la casilla 140 arroja un importe igual o mayor, esta declaración rectificatoria surte efecto con su presentación. Ahora, siguiendo con el ejercicio, el contribuyente en la casilla de saldo de retenciones de periodos anteriores modifica su información de 1.000 soles a 500 soles, dando como un resultado de 2.200 soles. Es decir, en la declaración original salió por pagar 1.700 soles, en la declaración jurada rectificatoria 2.200 soles. Como dato adicional, el ejercicio nos indica que un día antes de la presentación de la declaración jurada rectificatoria, es decir, el 10 de enero de 2025, el contribuyente pagó 400 soles. Entonces, en la casilla de pagos previos, se sumaría los 1.700 que pagó la empresa en la declaración original con los 400 soles que pagó un día antes de realizar la declaración jurada rectificatoria. Tenemos un importe de 2.100 soles, más el interés moratorio de 7 soles. La deuda tributaria en la declaración jurada rectificatoria nos arroja un monto de 107 soles. Si yo les consulto cuál es el tributo por pagar omitido, muchos jóvenes interpretan de la siguiente manera. Si en la declaración jurada original en la casilla 188 me salió 1.700 por pagar, y en la declaración jurada rectificatoria, teniendo en cuenta los pagos previos, ahora me sale 107 soles por pagar, entonces no hay tributo por pagar omitido, porque en la declaración jurada rectificatoria tengo 107 y en la declaración original tenía 1.700. Pero no es así, amigos. Así nos interpreta el tributo por pagar omitido de acuerdo a las dos declaraciones. Veamos cómo se realiza.
Lo que debemos de tener claro qué se entiende por tributo por pagar omitido, y la norma nos menciona que es la diferencia de lo declarado con lo que debió declararse. El contribuyente en su primera declaración, en la casilla 140, le arroja un importe por pagar de 2.700 soles, menos las retenciones declaradas en periodos anteriores, 1.000 soles, dando como deuda tributaria 1.700 soles. Esto es lo que declaró el contribuyente en su declaración original. ¿Cómo debió declararse? Como no se movió bases imponibles, la casilla 140 nos arroja el mismo importe, 2.700 soles. La modificación está en la casilla 176, retenciones declaradas en periodos anteriores. Aquí, ¿qué es lo que se debió declarar? 500 soles. Entonces, la deuda tributaria, ¿cuál es? 2.200 soles. Esto es lo que debió declararse. Y si comparamos con la deuda tributaria declarada, es 1.700 soles. Entonces ahí hallamos la diferencia, en este caso los 500 soles. ¿Cómo se realiza el cálculo de la multa? La norma nos menciona que es el 50% del tributo por pagar omitido. En este caso sería 50% de 500 soles, dando como resultado 250 soles. A este importe, la norma nos menciona que la multa no puede ser menor al 5% de la UIT. En este caso 258 soles. Al hacer una comparación, tenemos en cuenta que la multa sería 258 soles. Veamos el caso práctico 2. Nos indican que la empresa ABC fue fiscalizada y en la revisión se detecta que en el periodo octubre de 2024 tiene comprobantes que no están bancarizados por el importe de 20.000 soles más IGB, por lo que se desconoció el crédito fiscal de dichas operaciones. Y nos dan como dato los importes que el contribuyente consignó en su declaración original y en la declaración rectificatoria. Como vemos, las ventas no se han movido, siguen siendo 70.000 soles. Con respecto a las compras, en la declaración original se consignó el importe de 85.000 soles. Y en la declaración jurada rectificatoria coloca un importe menor, producto de la revisión por parte de SUNAT. En este caso, de 85.000 soles, lo modifica a 65.000 soles. Es decir, coloca menos crédito fiscal en su declaración mensual. Ahora, aquí vemos el detalle. En la declaración jurada original se obtuvo un crédito fiscal de 2.700 soles. Hubo más compras que ventas. Y en la declaración jurada rectificatoria, al bajar el importe de las compras, se obtiene como resultado en la casilla 140 900 soles por pagar. Ahora más el interés moratorio de 13 soles, total deuda tributaria 913 soles. Entonces nuevamente hacemos el análisis de lo declarado por el contribuyente versus lo que debió declararse. En la casilla 140 arroja un importe de menos 2.700, que viene producto de la resta del débito menos el crédito fiscal. ¿Cómo se debió declarar? Como se rectificó las compras, lo que debió arrojar en ese momento la casilla 140 fue 900 soles a pagar. Comparando la casilla 188 de lo declarado versus lo que debió declararse, tenemos un tributo por pagar omitido de 900 soles. ¿Y cómo se calcula la multa? El 50% del tributo por pagar omitido. En este caso vendría a ser 50% de 900 soles, 450. A este monto se le compara con el 5% de la UIT, que UIT se toma la fecha de la comisión de la infracción. Cuando se comete la infracción, recordar, con la declaración original. Haciendo esta comparación, tomamos el monto mayor, para este caso sería 450 soles. Aquí les he dejado dos RTFs para que ustedes puedan leerlo y puedan comprender e entender lo que hemos practicado. Cómo se determina el tributo por pagar omitido, que en este caso vendría a ser lo declarado versus lo que se debió declarar. En esta RTF, por ejemplo, nos indican que el contribuyente determinó un impuesto por pagar de 3.197 soles y en la casilla de compensación de saldo a favor del exportador coloca el mismo importe, 3.197 soles, dando como resultado un importe cero a pagar. Posteriormente, el contribuyente detecta el error y presenta una declaración rectificatoria, determinándose en la casilla 304
un tributo por pagar de 3.197 soles. Pero como en realidad fue un pago previo los 3.197 que el contribuyente lo colocó por error como saldo a favor del exportador, en esta declaración rectificatoria sí lo coloca en la casilla correcta, dando como un importe por pagar de 0 soles. En este caso se concluye que el contribuyente no ha incurrido en ninguna infracción, ya que no existe un tributo por pagar omitido. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en el caso anterior no hemos considerado los pagos previos y en este caso sí? En el caso que estamos viendo, los pagos previos se han realizado antes de la presentación de la declaración original. Y en el ejemplo que habíamos visto, el pago previo se había realizado posterior a la declaración original. Vamos a ver este caso en un cuadro para que quede un poco más claro. El contribuyente en su declaración original consigna estos importes. En la casilla 302 resulta un impuesto de 3.197 soles y en la casilla 305 consigna por error el monto de 3.197 soles. Cabe recalcar que este contribuyente realizó un pago previo antes de la presentación de la declaración mensual. Un ejemplo, que el contribuyente haya pagado unos días antes el monto de 3.197 y al momento en que presenta su declaración original coloca impuesto resultante 3.197 y en vez de colocar pagos previos en la casilla 317 se equivoca y lo consigna en la casilla 305. Entonces, ¿cómo debió declararse? Debió declararse en la casilla 302 un impuesto resultante de 3.197 y en la casilla 317 el importe de 3.197 como pagos previos. Así es como debió declararse. Si nosotros comparamos el tributo por pagar declarado y el que debió declararse, no hay diferencia, no hay tributo por pagar omitido. Entonces, en este caso, no hay infracción. Y en esta RTF, la 03798-2-2020, sucede algo parecido. El contribuyente determina un impuesto resultante de 73.451 y coloca en la casilla de otras deducciones 67.876 y como pago previo 5.575. Cabe resaltar que este pago previo se realizó antes de la declaración original. Entonces, así es como declaró el contribuyente, pero ¿cómo debió declararse? Esto lo realizó el día 6 de junio del 2017. Debió declararse de la siguiente manera: un impuesto resultante de 73.451, en otras deducciones 5.576 y como pago previo 67.876. Así se debió declarar. Al comparar el tributo por pagar declarado versus el tributo por pagar que debió declararse, no hay diferencias. No hay tributo por pagar omitido. Entonces el contribuyente no ha incurrido en la infracción del artículo 178, numeral 1. Amigos, espero que hasta este punto haya quedado claro cuándo se incurre en la infracción tipificada en el artículo 178, numeral 1 y cómo se determina. Pasaremos a analizar en detalle el régimen de gradualidad. Pero antes, si este video te está resultando útil y te aporta nuevos conocimientos, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Y no te olvides dejar tus dudas en los comentarios y compartir este contenido con más personas que quieran aprender este tema. Ahora sí, continuemos. Vamos a revisar el siguiente esquema para comprender a profundidad cada etapa. Si el contribuyente detecta que ha declarado datos errados en su declaración original y los subsana voluntariamente, a la subsanación entendemos a la declaración rectificatoria. Entonces el contribuyente subsana antes de cualquier notificación, la multa será rebajada en un 95%. Si el contribuyente se encuentra en una etapa de fiscalización y el fiscalizador, el auditor, determina que el contribuyente ha declarado cifras o datos falsos o no ha incluido en sus declaraciones algún tipo de ingreso, entonces el auditor le va a indicar al contribuyente que presente una declaración rectificatoria. Ya estamos en una etapa inducida. Si este contribuyente subsana la infracción, es decir, presenta la declaración rectificatoria
y aparte cancela el tributo por pagar omitido más los intereses, se podrá acoger a una gradualidad del 95%. Si este contribuyente indica que no tiene para cancelar el tributo por pagar omitido y decide fraccionar este tributo por pagar omitido, también puede acogerse a una gradualidad del 85%, siempre y cuando tenga una resolución aprobatoria de este fraccionamiento por parte del tributo por pagar omitido y aparte pague la multa rebajada con un 85% más los intereses. Se podrá acoger también a la rebaja del 70% si el contribuyente indica: ya me he determinado el tributo por pagar omitido, sin embargo no lo voy a cancelar, pero sí voy a presentar mi declaración rectificatoria. Entonces tendrá una rebaja del 70%. Una vez terminada la etapa de fiscalización, ya nos encontramos en la etapa de cobranza coactiva. Ojo, no es requisito que para estar en la etapa de cobranza, en la rebaja del 60%, el contribuyente pase por la etapa de fiscalización. ¿Por qué? Porque no a todos los contribuyentes los fiscalizan, obviamente. Si el contribuyente no se encuentra en una etapa de fiscalización y le notifican que ha incurrido en la infracción de declarar cifras o datos falsos, como ya no va a poder presentar una subsanación voluntaria, sino una subsanación inducida, ya no se encontraría en la etapa de la rebaja del 95%, sino pasaría a la etapa de la rebaja del 60%. Se podrá acoger a la rebaja del 60% siempre y cuando la empresa cumpla con pagar los valores notificados antes del vencimiento que establece el artículo 17 de notificada a la red. Es decir, por ejemplo, si el contribuyente presentó su declaración rectificatoria, determinó un tributo por pagar omitido, este contribuyente debe de cancelar el tributo por pagar omitido y también debería de pagar la multa rebajada con el 60%, siempre y cuando la cancelación del tributo por pagar omitido y la multa rebajada a un 60% lo realice como máximo hasta antes que se cumplan los 7 días hábiles de notificada a la REC. ¿Qué pasa si el contribuyente, cuando le notificaron la resolución de multa por la infracción tipificada en el artículo 178 numeral 1, y el contribuyente, dentro de los 20 días hábiles de notificada la resolución de multa, presentó su recurso de reclamación? El contribuyente, desde la fecha de la presentación del recurso de reclamación hasta antes de que venza el plazo de los 15 días hábiles que te dan para presentar el recurso de apelación contra la resolución que resuelve el recurso de reclamo, hasta ese plazo, si la empresa cumple con pagar los valores reclamados, podrá acogerse a una gradualidad del 40%. Un punto muy importante es saber que en etapa de cobranza y en etapa de reclamo ya no es requisito para acogerme a la gradualidad que subsane, es decir, ya no es requisito que presente la declaración rectificatoria. En cambio, en la etapa de la subsanación voluntaria y en las etapas de fiscalización, es requisito que se subsane la infracción. ¿Y cómo se subsana? Presentando la declaración rectificatoria. Pero como repito, en etapa de cobranza y en etapa de reclamo, ya no es requisito que se rectifique para acogerse a la gradualidad. Basta con que se paguen los valores más la multa rebajada. Ahora sí veremos unos ejemplos para que estos puntos queden más claros. El caso práctico 1 nos menciona que la empresa ABC, producto de la declaración rectificatoria, determina un tributo por pagar omitido de 7.000 soles respecto a IGB y de 2.500 soles respecto a renta. La empresa ABC desea saber a qué régimen de gradualidad se puede acoger. Como la subsanación de la declaración rectificatoria ha sido de manera voluntaria, es decir, no ha sido inducida por parte de la Administración Tributaria, se puede acoger a una gradualidad del 95%. Para ello, debe de pagar la multa antes de cualquier notificación. La multa se determina de la siguiente manera. Esta multa es equivalente al 50% del tributo por pagar omitido, en este caso 50% de 7.000. La multa ascendería a 3.500 soles.
Una vez determinada la multa, esta se compara con el 5% de la UIT y se toma el monto mayor. En nuestro ejemplo, comparamos 3.500 soles con 258 soles y tomamos el monto mayor, siendo 3.500 soles. Una vez que ya hemos determinado la multa, a esta se le aplicaría la gradualidad del 95%. Como de la multa le vamos a descontar un 95%, en la práctica terminaríamos pagando un 5%. Es por ello que multiplicamos 3.500 por 5%, obteniendo como multa a pagar 175 soles. Ahora, con respecto a renta, el tributo por pagar omitido determinado es 2.500 soles. La multa sería el 50% del tributo por pagar omitido, que vendría a ser el 50% de 2.500, dando como resultado 1.250 soles. A este monto de multa se compara con el 5% de la UIT, que es equivalente a 258 soles. Al hacer la comparación, tomamos el monto mayor, en nuestro ejemplo, 1.250 soles. Una vez determinada la multa, esta tendrá un descuento del 95%. En la práctica, terminamos pagando un 5%. Por ello, multiplicamos 1.250 por el 5%, dando como resultado 63 soles. A estas dos multas que hemos determinado no se le va a sumar ningún interés. ¿Por qué? Porque ya no se aplica el interés moratorio, sino se aplica el interés legal. Y con respecto al interés legal, nos indica que se comienza a computar desde que me notifican el documento donde me hacen saber que he cometido una infracción. En este caso, como no hay esa notificación y la subsanación es de manera voluntaria, el pago de la multa es sin intereses. El caso práctico número 2 nos indica: la empresa ABC se encuentra en fiscalización. El auditor advierte que el contribuyente ha declarado en el mes de enero de 2024 un IGB por pagar de 12.000 soles. Sin embargo, ha detectado que varias facturas no cuentan con bancarización, por lo que determina que el IGB a pagar es de 20.000 soles, determinando así un tributo por pagar omitido de 8.000 soles. El contribuyente desea que le expliquen a qué régimen de gradualidad se puede acoger. Ojo que estamos en un proceso de fiscalización. Esto es lo que nos está mencionando el caso práctico número 2. Bien, señores, lo que nos menciona la norma es que cuando yo estoy en un proceso de fiscalización, puedo acogerme a la gradualidad del 95%, 85% y 75%. Con respecto a la rebaja del 95%, se debe de cumplir que la empresa debe subsanar la infracción, es decir, presentar la declaración jurada rectificatoria, cancelar el tributo por pagar omitido y pagar la multa con la rebaja del 95%. Entonces vamos a hacer el cálculo de la multa y su gradualidad. Como el tributo por pagar omitido es 8.000 soles, la multa es equivalente al 50% de ese tributo por pagar omitido. En este caso la multa es equivalente a 4.000 soles. Esta multa se va a comparar con el 5% de la UIT y se va a tomar el monto mayor, en este caso 4.000 soles. Una vez determinada la multa, vamos a aplicar el régimen de gradualidad. En este caso, va a tener un descuento del 95%, es decir, en la práctica solo pagaría el 5%. Es por ello que multiplicamos al monto de la multa 4.000 soles por el 5%, dando como resultado una multa a pagar de 200 soles. Bien, si el contribuyente desea acogerse a un descuento del 85%, debe de cumplir con lo siguiente. Primero, subsanar la infracción, es decir, presentar la declaración jurada rectificatoria. Como segundo punto, tener un fraccionamiento aprobado por el tributo por pagar omitido. Y tercero, pagar la multa rebajada. Entonces, cuando esta empresa se encuentra en un proceso de fiscalización y el auditor ha advertido de que ha declarado cifras o datos falsos, el contribuyente debe de presentar la declaración jurada rectificatoria. Una vez que presenta la declaración jurada rectificatoria, por ese tributo por pagar omitido determinado, va a solicitar un fraccionamiento. Pero no solamente es el hecho de solicitarlo, sino tiene que haber una respuesta por parte de SUNAT, es decir, tiene que tener una resolución aprobatoria de fraccionamiento y luego pagar la multa rebajada. Si la empresa cumple con estos tres requisitos, podrá acogerse a una gradualidad del 85%.
Entonces vamos a calcular la multa y su gradualidad. Como ya tenemos detectado el tributo por pagar omitido en nuestro ejemplo, que es 8.000 soles, la multa sería el 50% de ese tributo por pagar omitido, que vendría a ser 4.000 soles. A este monto se compara con el 5% de la UIT, obteniendo como resultado 4.000 soles. Esta multa tendrá una rebaja del 85%. En la práctica se termina pagando el 15%. Es por ello que multiplicamos 4.000 soles por el 15%, teniendo como resultado una multa a pagar de 600 soles. El contribuyente también se puede acoger a la rebaja del 70%, siempre y cuando cumpla con estos requisitos. Subsanar la infracción, que vendría a ser presentar la declaración jurada rectificatoria y pagar la multa rebajada. Como se pueden percatar, amigos, en esta rebaja del 70% ya no es requisito que el contribuyente cancele el tributo por pagar omitido. Basta que presente su declaración jurada rectificatoria y pague la multa rebajada con un 70%. Vamos a hacer el cálculo de la multa y su gradualidad. Como ya tenemos identificado el tributo por pagar omitido, el 50% vendría a ser 4.000 soles, lo comparamos con el 5% de la UIT, tomando el monto mayor, en este caso 4.000 soles. Como vamos a tener una rebaja del 70%, en la práctica se multiplicaría por el 30%. Es por ello que multiplicamos 4.000 soles por el 30%, dando como resultado una multa a pagar de 1.200 soles. Ahora vamos a ver el caso práctico número 3, la que nos indica que la empresa ABC, producto de la declaración jurada rectificatoria, determina un tributo por pagar omitido de 14.000 soles respecto de IGB y 8.200 soles respecto de renta. Posteriormente, SUNAT notifica la orden de pago de IGB, pero no notifica la de renta. Y la pregunta sería, con la notificación de la orden de pago por el tributo por pagar omitido, ¿el contribuyente aún podría acogerse a la rebaja del 95%? Lo que nos menciona la norma, que yo podría acogerme a la gradualidad del 95% siempre y cuando se subsane la infracción con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o periodo por regularizar. En este caso me están notificando una orden de pago, es decir, una notificación relativa al tributo por regularizar. Entonces ya no podría acogerme a esta rebaja del 95%. Eso que quede claro, cuando me notifiquen la orden de pago por el tributo por pagar omitido, yo ya pierdo la rebaja del 95%. Entonces, ¿podría acogerme a la rebaja del 95, 85, 70? No, porque eso se da cuando hay un proceso de fiscalización en curso. Entonces, del 95% me saltearía hasta la rebaja del 60%. En este caso, la empresa podría acogerse a la rebaja del 60%. En nuestro ejemplo, el tributo por pagar omitido es 14.000 soles. La multa sería el 50% de esos 14.000, es decir, 7.000 soles. A este monto se le compara con el 5% de la UIT y se toma el monto mayor, es decir, 7.000 soles. Una vez determinada la multa, se aplica la gradualidad del 60%. En la práctica se multiplica por 40%, es decir, 40% por 7.000 nos da como una multa a pagar de 2.800 soles. Con respecto a renta, el tributo por pagar omitido es 8.200 soles. La multa es el 50%, es decir, 4.100 soles. A este monto de multa se le compara con el 5% de la UIT y se toma el monto mayor, es decir, 4.100 soles. Luego se aplica el régimen de gradualidad del 60%. En la práctica se multiplica por el 40%. 40% por 4.100 soles nos da una multa por pagar de 205 soles. Una vez determinadas las multas a pagar, la pregunta sería, ¿tengo que adicionarle algún interés? Y la respuesta es no. Como les había mencionado, se aplica el interés legal, ya no se aplica el interés moratorio. Y este interés legal se comienza a computar desde la fecha en que me notifican un documento donde se me hace saber la infracción que he cometido y el monto. Pasemos a revisar el caso práctico número 4. Nos indica que la empresa ABC, producto de la declaración rectificatoria, ha determinado los tributos por pagar omitidos de 5.000 soles respecto de IGB y de 1.200 de renta.
Posteriormente, SUNAT notifica las órdenes de pago tanto de IGB como de renta. Luego, SUNAT ha notificado 2 resoluciones de multa por la infracción del artículo 178, numeral 1, tanto de IGB como de renta, ascendiente al 50% del tributo por pagar omitido, es decir, 2.500 soles y 600 soles respectivamente. Les comento qué es lo que sucede en la práctica. Cuando las empresas en un primer momento no se acogen a ningún régimen de gradualidad y espera que SUNAT le notifique la resolución de multa, esta es determinada con el 50% del tributo por pagar omitido. Y en muchos casos, las empresas creen que ya no se pueden acoger a ningún régimen de gradualidad, porque ya ven la resolución de multa con el monto determinado del 50%. Entonces, tienen la idea, si la SUNAT ya me notificó una resolución de multa y ahí se me está indicando que debo de pagar el 50% del tributo por pagar omitido, entonces no tengo ninguna rebaja. Pero no es así, señores. Cuando te notifican la resolución de multa, aún tienes la gradualidad del 60%, como lo vamos a ver. Señores, un punto muy importante que debemos de tener en cuenta es qué nos indica la segunda disposición complementaria de la RS 063/2007, que es la RS que regula el régimen de gradualidad. En la segunda disposición complementaria nos habla sobre el monto mínimo y nos indica que en el caso de multas por las infracciones de las tablas 1 y 2 se aplicará la rebaja establecida en el régimen de gradualidad, incluso en el caso de que como consecuencia de ello el monto de la sanción sea menor del 5% de la OIT, si cumple con pagarla antes de que surte efecto la notificación de la resolución de multa. Y es lo que hemos estado viendo en los anteriores casos prácticos. Primero determinamos la multa a pagar. Esa multa se compara con el 5% de la OIT y se toma el monto mayor. Y luego se aplica el régimen de gradualidad. Una vez aplicado el régimen de gradualidad, ese monto sí puede ser menor al 5% de la OIT. Pero debemos de tener cuidado cuando se notifica la resolución de multa. ¿Qué nos indica la norma? Que de realizarse el pago luego de que surte efecto la notificación de la resolución de multa, la multa rebajada, es decir, la multa con gradualidad, no podrá ser menor al 5% de la OIT. Teniendo en cuenta las observaciones realizadas, pasemos a resolver el caso práctico. Con respecto a IGB, el tributo por pagar omitido es de 5.000 soles. La multa es el 50% de estos 5.000 soles, es decir, 2.500. A este monto se compara con el 5% de la OIT y se toma el monto mayor. Una vez determinada la multa, se aplica el régimen de gradualidad, en este caso 60%. En la práctica se multiplica por el 40%, es decir, 40% por 2.500 da como multa a pagar de 1.000 soles. Este monto nuevamente lo debemos de comparar con el 5% de la OIT y tomamos el monto mayor, en este caso 1.000 soles. Con respecto a renta, el tributo por pagar omitido es de 1.200 soles. La multa es el 50% del tributo por pagar omitido, es decir, 600 soles. Una vez determinada la multa, lo comparamos con el 5% de la OIT y tomamos el monto mayor. Luego le aplicamos el régimen de gradualidad del 60%. En la práctica se multiplica por el 40%, resultando la multa a pagar de 240 soles. Sin embargo, señores, aquí la multa rebajada es menor del 5% de la OIT. ¿Y qué es lo que nos dice la segunda disposición complementaria final de la RS 063/2007? Que tomemos en cuenta el 5% de la OIT, porque ya ha sido notificada la resolución de multa. Entonces no vamos a tener en cuenta 240 soles, que es la multa rebajada con el 60%, sino el 5% de la OIT. Entonces la multa a pagar es 258 soles. Y con respecto al dato que les acabo de indicar, existen muchos contribuyentes que no toman en cuenta lo que indica la segunda disposición complementaria final y terminan perdiendo su régimen de gradualidad por no pagar el monto correcto. Amigos, escríbanme en los comentarios si la información que le acabo de entregar es algo nuevo o ya se la sabían. Y por último, una vez determinada la multa a pagar,
¿Se le sumará algún interés? Y la respuesta es sí, se le va a aplicar el interés legal, porque ya se me notificó un documento en donde se me indica que he cometido una infracción y me determinan el monto a pagar. Veamos el caso práctico número 5. Nos indica que la empresa ABC, producto de la declaración rectificatoria, determina un tributo por pagar omitido de 5.000 soles respecto de IGB y de 1.200 respecto a renta. Posteriormente, SUNAT notifica las órdenes de pago de IGB y de renta. Luego, SUNAT notifica la resolución de multa por la infracción del 178 numeral 1 por renta e IGB. Por último, SUNAT notifica la resolución de ejecución coactiva respecto de la multa. Y ya han pasado los 7 días hábiles. Para resolver este caso práctico número 5, lo que debemos de tener en cuenta es la notificación de la resolución de ejecución coactiva. La norma nos indica que una vez notificado este documento, como máximo hasta 7 días hábiles posteriores, tengo la posibilidad de acogerme a la gradualidad del 60%. Pasado estos 7 días hábiles, ya no tengo ningún régimen de gradualidad. Y ustedes preguntarán, ¿pero existe la gradualidad del 40%? Sí, pero esa se aplica siempre y cuando la empresa haya presentado un recurso de reclamación respecto a la resolución de multa. En este caso, el contribuyente no ha presentado ningún recurso de reclamación. Por ende, ya no le corresponde ningún régimen de gradualidad. Entonces, la multa a pagar sería por el monto total, es decir, el 50% del tributo por pagar omitido sin ningún régimen de gradualidad. Y por último, los que consultan con qué código se cancela esta multa, debemos diferenciar las deudas de Tesoro Público con las deudas de salud y ONP. Las deudas de Tesoro Público, esta multa se paga con el código 6091 y como tributo asociado dependiendo del impuesto que se va a pagar. Por ejemplo, IGB 1011, renta de acuerdo al tipo de régimen tributario, que puede ser 3121, 3031, 3111. Y con respecto a la renta de cuarta retenciones, 3042, renta de quinta, 3052. Y con respecto a las multas de salud y ONP, el código de la multa es 6491, con el código asociado 5210 y 5310 respectivamente. Y así, amigos, hemos llegado al final del video. ¿Qué recomendaciones te puedo dejar? Que cuando te notifiquen al buzón electrónico la resolución de multa, ten en cuenta que aún te puedes acoger a la gradualidad del 60%. Con respecto a la actualización de multas, ya no se utiliza el interés moratorio, sino el interés legal. Te sugiero que revises en mi canal el video de interés legal y cómo calcularlo. Y por último, amigos, si les ha interesado este tema, no se olviden de compartir, darle like y suscribirse. Como se dan cuenta, estamos brindando información que ustedes necesitan para llevar su conocimiento a otro nivel. Hasta la próxima, un abrazo.